Hola amigos, buenos días. Hoy vamos a hablar de las convulsiones en los perros chihuahua, un problema especialmente grave en esta raza de perros, pero que puede afectar igualmente a otras razas de tamaño similar al del chihuahua. Hablaremos pues de qué causas, qué enfermedades van a estar detrás de estas convulsiones. Hablaremos también de qué posibles tratamientos hay que dar. Alguno de ellos veréis que vosotros mismos lo podéis hacer en casa. Y por último, os daré unas pautas para que podáis prevenir estas convulsiones y por último sepáis también cómo reaccionar si ya llegáis un poquito tarde y vuestro chihuahua está convulsionando. ¿De acuerdo? Pues no me enrollo más y no olvides lo cuento. Entre las causas más comunes de convulsiones en los perros chihuahua destacaremos como la causa más frecuente una hipoglucemia. Una hipoglucemia no es más que una bajada de azúcar en sangre. Las bajadas de azúcar en sangre afectan a razas, especialmente como el chihuahua, pero también se pueden dar en cualquier perrito de raza toy. Estos perritos diminutos como el chihuahua, todas las razas de este tipo pueden tener este problema. Son unas convulsiones que básicamente están ligadas a la falta de capacidad que tiene el músculo del chihuahua, dado que tiene muy poco músculo, ya que es de tamaño pequeño, de almacenar glucosa, con lo cual si a esto le unimos a que es un perro muy nervioso, que quema mucho, pues es relativamente frecuente o habitual que si no tomamos una serie de precauciones, pues el perrito, sobre todo cuando estamos dando un paseo, empieza a temblar, empieza como a convulsionar y que parece que como le coge una pájara, que se queda como abierto y mareado después de una convulsión. Esto en la práctica es muy sencillo de tratar o de que no convulsione mucho tiempo. Simplemente tenéis que llevar la precaución de llevar un poquito de miel, una botellita de miel, y cuando veáis que le está dando la convulsión, os ponéis un poco de miel en este dedo, le abrís la boca y le frotáis. Os podría decir que le dieseis de beber agua con azúcar, pero cuando está convulsionando no es lo más recomendable. Y la miel pues tiene el azúcar suficiente para que aplicándolo sobre la mucosa de la encía se absorba rápido y el proceso en pocos minutos tiende a desaparecer. Otra posible causa de convulsiones en los perros chihuahua es simple y llanamente que tengan algún tipo de tumor. El chihuahua, por la selección genética que se ha hecho en ellos, sabéis que hay algunos con cabeza muy abombada, cabeza de venado, etcétera, pues parece ser que tienen algo más de frecuencia en la aparición de algún tipo de tumor. No es la primera causa, no es la causa más importante, pero lógicamente si veis que a vuestro perrito, poniéndole la miel como os he comentado antes, siguen dándose esos problemas, no se recupera y demás, habrá que pensar en, como posible causa, el que tenga un tumor. Esto se diagnostica fácil, es llevarlo a una clínica y hacerle una radiografía de la cabeza y ver si hay una formación tumoral o no. Y ya emprender el tratamiento que sea más adecuado, ya sea la cirugía, quimioterapia, etcétera, etcétera. Otra de las posibles causas, y bastante común, de convulsiones en perros chihuahua es que vuestro perro sea un perro epiléptico y que 2 o 3 veces al mes experimente una fase de convulsiones. Esto luego os comentaré cómo podéis prevenirlo y demás, pero esto básicamente tiene un tratamiento farmacológico. Los medicamentos que más solemos dar son la imipitoína, el fenobarbital y el bromuro de potasio. Funcionan francamente muy bien. Hay compañeros que recetan también la gabapentina, a mí me habéis oído alguna vez también hablar de ella, pero yo prefiero más utilizar la gabapentina para animales que convulsionan por problemas de moquillo, que ya hablaremos en otros vídeos. ¿Cómo podéis prevenir la aparición de convulsiones en vuestro chihuahua? Pues la primera forma de prevenir la aparición de convulsiones es simplemente haciendo que vuestro perrito coma muchas veces pequeñas cantidades de comida al día. Esta forma es súper sencilla, no hace falta marearse mucho la cabeza. En vez de darle 1 o 2 comidas al día,
pues darle esa misma cantidad de comida, pero repartida en el mayor número de veces, de manera que siempre tengamos un nivel de azúcar en sangre alto. Si las convulsiones, por el contrario, están relacionadas con un problema de epilepsia o algún tipo de tumor, el tumor es lo más raro, la epilepsia suele ser la segunda causa más importante. Si vuestro perro tiene un problema de epilepsia, ya os habréis dado cuenta, casi seguro, porque esto al principio cuesta darse cuenta, pero cuando uno ya tiene un perrito epiléptico, ve que la epilepsia tiene como una serie de fases. Notaréis que al principio el animal está como un poquito inquieto, un poquito asustadizo, que se quiere esconder. Lo que hay que hacer siempre en estos casos es llevarlo a una habitación en penumbra. Vete de la habitación, no te quedes con él. Ya sé que apetece quedarse, pero es mejor que el perro esté solo, tú desde fuera vigilando. La habitación tranquila, con poca luz, totalmente en penumbra y sin objetos con los que cuando empiece a convulsionar el animal se puede hacer daño. A posteriori, cuando veas que ya la convulsión ha pasado, sí que hay que entrar, relajar al animal y notarás que se encuentra como perdido y aturdido. Es completamente normal. No se va a morir del ataque epiléptico. La mortalidad de la epilepsia está básicamente ligada a los posibles daños físicos que se haga al chocar con cualquier objeto o caerse por un balcón y demás. Es básicamente la prevención iniciaria que debéis tomar. Algunos propietarios, cuando ya su perro tiene varios años y ya saben identificar los síntomas iniciales del ataque epiléptico, pues sí que pueden dar, por ejemplo, el fenobarbital un poquito adelantado, ya le das la dosis para que el animal, la convulsión sea más suave. Darle también, por ejemplo, diazepam es otro posible tratamiento, y ya si convulsiona ya va a ser mucho más suave la convulsión y el animal no se va a sentir tan mal, porque la verdad es que es algo que les aturde y mucho. ¿De acuerdo? Pues nada más. De cualquier manera, aquí os dejo un vídeo explicándoos todo lo que debéis conocer sobre la epilepsia en perros en general. ¿De acuerdo? Pues nada, muchísimas gracias y nos vemos en siguientes vídeos. Cuidaros mucho. Chao.